El reciclaje no es algo nuevo. Se utilizan elementos sobrantes para fabricar herramientas, telas para fabricar ropa. Fue en la Revolución Industrial cuando tuvo un gran impulso. Incluso en Estados Unidos, en los años 30, muchas personas sobrevivieron a la depresión gracias a la reutilización de materiales. Ahora reciclar está en la conciencia de todos. Cuidar nuestro planeta y dar una segunda oportunidad y vida útil a los elementos es importante. Así lo avalan los datos. La Unión Europea es la región con mayor conciencia sobre los impactos de la acumulación de desechos y con los mejores mecanismos para hacer frente al problema. Países como Austria y los nórdicos reciclan más del 60% de los residuos municipales, logrando casi un 90% en Bélgica. En el caso británico, la tasa de reciclaje era del 27%, pero se ha duplicado en los últimos años. Hoy vamos a conocer más a fondo el proceso de reciclaje y lo vamos a hacer gracias a nuestros expertos Vega Gil y Manuel Domínguez. Bienvenidos. Y si os parece, comenzamos. Hoy, en Reporter 21, reciclaje. Bienvenidos. Según el último informe de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, los países que más reciclan residuos sólidos urbanos son Austria, Bélgica y Alemania. En Europa, en el año 2010, se reciclaron en total un 35% de residuos sólidos urbanos, una mejora significativa respecto al año 2001, donde fue el 21%. La tasa de reciclaje más elevada se dio en Austria con un 63%, seguida de Alemania con un 61%, Bélgica con un 58% y los Países Bajos con un 51%. Suiza, al no siendo miembro de la Unión Europea, está considerado como un país ejemplar en el tratamiento de reciclaje, con un 51% en el reciclado de residuos sólidos urbanos y un 95% en el reciclaje de otros materiales como el vidrio. En España se recicla el 56% de los plásticos, en Bélgica y en Estados Unidos más del 60%. El acero es el material que más se recicla en el mundo. Los envases de hojalata terminan convirtiéndose en parte de lavadoras, coches, motos, barcos o de nuevo en otra lata. Unidos por el reciclaje. Bueno, pues la normativa española viene derivada siempre de la normativa europea, viene de directivas europeas. La Directiva Marco Europea de Residuos es la directiva del 2008. En España tenemos actualmente la Ley 22/2011, que es la ley que regula el marco de los residuos en general, que se aprobó en julio del 2011, y a partir de ahí unos desarrollos de distintos flujos de residuos, de equipos eléctricos electrónicos, neumáticos fuera de uso, vehículos fuera de uso, aceites, etcétera. Hay unos determinados flujos que tienen normativa específica, pero la ley marco es la ley 22/2011. Lo que viene es un poco a determinar cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno de los agentes involucrados en el reciclaje, desde el ciudadano hasta la administración, pasando por los gestores de residuos, es decir, establece la normativa marco que regula qué se hace con cada residuo y quién es responsable de ello. Entonces, cómo se tienen que reciclar los distintos residuos, quién es el responsable, qué tiene que hacer alguien cuando tiene un residuo en la mano, aunque sea un mero poseedor o un productor del residuo, debe entregarlo a un gestor autorizado, si es doméstico a los entes municipales, es decir, marca los roles de cada uno y qué tiene que hacer cada uno con los residuos. El FITO es un sistema integrado de gestión, ahora llamado sistemas colectivos, dedicado a la recogida de envases agrarios vacíos, lógicamente, que bueno, pues, proceden del uso que hacen los agricultores, sobre todo fitosanitarios y fertilizantes, y que una vez vacíos nosotros nos encargamos de la recogida y del posterior reciclaje. Una vez que los agricultores han llevado a los puntos de recogida los envases vacíos,
nuestros gestores se dedican a llevar a sus plantas de tratamiento esos envases donde bueno, pues se lavan, se descontaminan, se trituran y se hace una escama, y de esa escama pues sale una granza de plástico para dar una vida posterior a esos envases. Que la mayoría del plástico de esa granza termina siendo pues, conos de carreteras o macetas para tiestos. Bueno, nosotros realmente esto proviene de una directiva europea que cada país soberano de la Unión tuvo que transponer, y en el caso nuestro, pues a través de un Real Decreto 1416, bueno, pues, se obligó a los fabricantes de productos fitosanitarios a que no solamente fuera la responsabilidad del agricultor, sino también tuviera una responsabilidad compartida por parte del fabricante. Bueno, los países que más reciclan son fundamentalmente países que tienen una regulación específica para la gestión de los residuos. Entonces, bueno, pues marcándonos, por ejemplo, a nivel europeo, casi todos los países europeos tienen una concienciación muy elevada sobre el reciclaje, sobre todo por los recursos, es decir, los recursos son finitos, no debemos abusar de los recursos, debemos mantenerlos y debemos volver a reutilizar, que por eso ha salido en Europa el paquete de economía circular, para abandonar, digamos, una línea de usar y tirar a una línea de economía circular. Se diseña pensando en el reciclaje, se reciclan, se usan los productos, se reciclan y los mismos materiales que lo compusieron vuelven otra vez al círculo y vuelven otra vez a hacer materias primas. Entonces, los países que más reciclan, por ejemplo, dentro de Europa, depende de determinados flujos de residuos. En automóviles tenemos nosotros una alta tasa de reciclaje. En residuos domésticos nos quedan todavía muchos retos por alcanzar. Ahí no llegamos a los objetivos que se marcan a nivel europeo, pero sí se está trabajando mucho y además este paquete de economía circular todavía incrementa más esa exigencia. Los objetivos son muy europeos. Es decir, en Estados Unidos pues reciclan también, en Sudamérica reciclan también, tienen sus leyes de distintos flujos de residuos, pero digamos los objetivos por tipo de flujo, aparato, etcétera, los marca mucho la Unión Europea. Se recogen en Eurostat, que todos los países reportan sobre los datos, son datos que reportan los distintos países. Entonces ha habido mucha disparidad de criterios a la hora de los métodos de cálculo. Por eso ahora Europa, dentro del paquete de economía circular, lo que quiere establecer son unas formas homogéneas de contar. Desde el inicio, pues hemos recogido más de 33 millones de kilos en estos casi 15 años. A su vez tenemos 4.000 puntos de recogida, puntos que básicamente son distribuidores y cooperativas que nos ayudan en la recogida en todos los municipios de España, más o menos unos 4.000 también municipios, y a su vez el agricultor debe de justificar que ha entregado los envases vacíos. Para eso es necesario un justificante o albarán que emitimos desde el SIFITO, y hasta la fecha llevamos más de 140.000 justificantes entregados a 140.000 agricultores. Los objetivos por parte de SIFITO es alcanzar el 60% en este año 2016, todos los envases puestos en el mercado, y, por supuesto, seguir con la misma línea de valorización hasta ahora, ¿no? El mundo de los residuos pues, es un mundo apasionante, ¿no? Porque hoy día se puede reciclar absolutamente todo. Se recicla todo. Se recicla todo, además, desde la época de la prehistoria, porque ya los prehistóricos utilizaban de nuevo los recursos. Es decir, se recicla todos los bienes de consumo, se reciclan, medios de transporte, bienes de consumo de equipos eléctricos y electrónicos, neumáticos, baterías, palés de madera, muebles, enseres, todo se recicla. Bueno, en el Centro de Tecnología trabajamos para desarrollar los mejores productos y más innovadores para nuestra sociedad y para la industria. Yo en concreto trabajo en el área de asfaltos. Los asfaltos es un producto del petróleo y sirven para, entre otras cosas, pues para hacer nuestras carreteras. Vale, las carreteras están formadas por diferentes capas de mezcla bituminosa. Estas capas están formadas por árido de diferente granulometría y por betún.
El betún es sólido a temperatura ambiente y necesitamos calentarlo a temperaturas elevadas para poder envolverlo con nuestros áridos. De esta manera tenemos lo que se denomina la mezcla asfáltica y así, una vez extendida en carretera, tenemos nuestras diferentes capas. Analizamos, obtenemos por un lado que nos quedarían los áridos limpios, por decirlo así, y por otro lado tendríamos el ligante que se encuentra aquí. Es un betún que está envejecido, por lo tanto ha perdido las propiedades iniciales que tenía, y nuestra misión aquí es desarrollar productos de manera que restauramos esas propiedades perdidas de ese betún que se encuentra aquí. Nosotros aquí lo que haríamos es desarrollar esos ligantes, esos betunes adicionales, de manera que ese betún fresco, por decirlo así, lo mezclaríamos directamente con el material fresado, es decir, estaríamos reciclando la carretera. Esto es una muestra que nos llega de fresado de una carretera en uso. Lo que vamos a hacer es extraer el betún para evaluarlo, su estado, para luego ver qué betún nuevo hay que añadir. Aparte de caracterizarlo, también contabilizar cuánto betún viejo hay ahí, que nos da un indicativo de cuánto betún nuevo hay que meter. Lo metemos en el cartucho de la máquina extractora y la extracción se va a realizar en una máquina automática con disolvente y ultrasonidos. Lo que hará el disolvente es penetrar en el cartucho, el betún saldrá disuelto en el disolvente y los áridos se quedarán ahí retenidos por la luz de malla que tiene el cartucho. Desde hace años trabajamos en una gama de betunes que incorporan polvo de neumático en su composición. Los neumáticos es un problema medioambiental porque hay una gran cantidad de ellos en vertederos y esto es una forma de utilizar ese residuo y revalorizarlo. Es posible el reciclaje de más de 10.000 toneladas de neumáticos. Con el polvo de neumático en nuestros betunes, además de revalorizar un residuo, también conseguimos que respecto a un betún convencional son mayor resistentes a la fatiga, además presentan una mejor sonoridad, es decir, reducen el impacto acústico y además presentan una amplitud de temperaturas de aplicación. Una vez finalizado el proceso de extracción del disolvente, sacaremos el cartucho. Aquí lo que tendremos será el árido limpio y en el tanque tendremos el disolvente con el betún. El árido limpio sale en el cartucho como era en su estado de la naturaleza. Aquí obtendríamos el árido limpio y en el tanque tendríamos el disolvente sucio. Ahora hay un proceso de extracción en un rotavapor en el que obtendremos por un lado el disolvente y por otro el betún. El siguiente paso después de extraído el betún es que necesitamos caracterizarlo. Necesitamos caracterizarlo para saber qué propiedades tienes para poder nosotros desarrollar el ligante específico capaz de rejuvenecer las propiedades que este ligante envejecido del fresado ha perdido. Entonces utilizamos diferentes ensayos mecánicos para caracterizarlos, aparte de ensayos químicos, que consiste en una aguja durante 5 segundos el tiempo que tarda en penetrar lo que es la probeta o la cápsula de penetración. Y nos da una característica de la dureza del ligante envejecido. En este caso la aguja ha penetrado en el betún y en un tiempo durante 5 segundos el equipo nos dice el valor que hemos obtenido. Ya más particularmente sobre las mezclas asfálticas también realizamos ensayos de caracterización mecánica. En este caso vais a ver un ensayo de tracción y axial sobre probetas prismáticas a bajas temperaturas y lo que vemos es un poco la carga que aguantan y la deformación que aguantan nuestros betunes ya una vez hecha la mezcla bituminosa. Otro de los ensayos mecánicos que hacemos sobre las mezclas bituminosas y ver el comportamiento de nuestros betunes a altas temperaturas de servicio es el ensayo en pista, que consiste en el paso de una rueda durante más de 6 horas a una temperatura alta, en este caso 60 grados, y vemos la deformación que se produce en la superficie de la mezcla bituminosa. El ciudadano es muy importante porque es la primera cadena del sector de la recuperación, es un sector de pirámide invertida. Entonces, en otros sectores económicos la pirámide empieza pequeñita desde que se produce hasta que se reparte a los ciudadanos, en cambio el reciclaje es una pirámide invertida. Empezamos con los ciudadanos
y acabamos con la última fundición. Entonces el ciudadano es una pieza fundamental, tiene que hacer una separación correcta en su casa de los residuos. Es verdad lo que todos ya hay más conciencia en los distintos contenedores, el amarillo, el azul, el verde, pero luego pues tiene que darse cuenta pues, que los muebles y enseres pues, no los debe dejar en la calle, aunque desaparezcan, pero no los debe dejar en la calle. Todos los ayuntamientos tienen servicios especiales de recogida. Entonces, pues cuando uno hace una limpieza de una casa, pues no hay que dejar el televisor en la calle, hay que llamar al ayuntamiento y decir quiero una recogida especial y se los recogen sin problemas. Entonces, tiene que pensar que todo lo que él tira tiene una segunda vida. Un punto limpio como en el que estamos en este momento es una instalación, en este caso municipal, en la que el vecino, el ciudadano, puede y debe traer una serie de residuos que no son residuos asimilables a urbanos, a domésticos, tal cual, y entonces deben traerse a un punto limpio. Es un centro, una instalación donde se pueden depositar determinados residuos que no tienen un destino, digamos, convencional, como pueda ser en vía pública, como pueda ser el residuo orgánico, como pueda ser el papel cartón, como pueda ser el vidrio y algún otro, sino que tienen que traerse de forma segregada o separada a un punto limpio. Este sería el caso. Acoge residuos domésticos exclusivamente, residuos que provienen de hogares y por tanto domiciliarios. No pueden traerse residuos de empresas. Esa sería la primera cuestión a tener en cuenta. Punto limpio pues puede traer lámparas, puede traer bombillas de cualquier tipo, ¿verdad? Halógenas, de bajo consumo, fluorescentes, etcétera. Puede traer baterías de coche, puede traer pilas de las que se utilizan para los aparatos eléctricos y electrónicos en las casas, pueden traer radiografías, pueden traer papel cartón si lo desean, pueden traer residuos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, pues aparatos de televisión, puede traer un ordenador, puede traer una radio que no funcione, un móvil que no funcione, o puede traer un frigorífico, o puede traer un equipo de frío, pues un aire acondicionado, por ejemplo, o una cocina, una secadora, todo tipo de residuos eléctricos y electrónicos. Por último, puede traer también residuos vegetales de una poda, por ejemplo, en una vivienda unifamiliar, puede traer también colchones, puede traer escombros provenientes de pequeñas reformas domiciliarias y puede traer también maderas o chatarra. Concretamente, los neumáticos fuera de uso no deben traerse al punto limpio. Para los neumáticos lo ideal es entregarlos en el taller donde se ha hecho el cambio de ruedas. Y si se ha hecho por internet, pues también llevarlos a un taller de confianza donde se puedan acoger esos neumáticos fuera de uso. Asimismo, tampoco aceptamos en los puntos limpios los medicamentos, porque los medicamentos tienen un sistema de gestión diferenciado a través de farmacias, lo que se llama el sistema de gestión SIGRE. Y entonces los vecinos deben saberlo y no deben traer los medicamentos al punto limpio, sino llevarlos a su farmacia de confianza. ¿Qué se hace con los residuos una vez que el vecino ha traído ese residuo al punto limpio y los contenedores se llenan? Bueno, pues lo que se hace es que la empresa que gestiona el punto limpio, por indicación del ayuntamiento, nos envía un aviso al Departamento de Medio Ambiente y nosotros le trasladamos la necesidad de vaciar ese contenedor pues, a un gestor autorizado. Con respecto a qué destino tienen estos residuos y cómo se valorizan, cómo se aprovechan, ¿verdad? Desde el punto de vista industrial o tal. Hay un caso, creo que es emblemático, que es el caso del aceite de cocina, el aceite de cocina usado. El aceite de cocina usado que traen aquí los vecinos de forma periódica tiene un uso muy adecuado como biocombustible. Primero, hay una segunda vida, por ejemplo, para la ropa, la reutilización. La ropa no se debe tirar a la basura. Hay muchas organizaciones, entes de economía social, Cáritas, que necesitan o que utilizan esa ropa. Y todo tiene primero un segundo uso, porque hay veces que se tira sin estar pensando que funcione, y otro, si no, es el reciclaje. Pues nuestro gran reto ahora en los próximos años es al vertido cero. Que ya ni siquiera nada de nuestra industria, de nuestro proceso industrial del reciclaje, acabe en un vertedero. Entonces hay que buscarle pues, otras funciones, valorización energética, utilizarlo como combustible alternativo para producir electricidad. Tenemos que conseguir que haya un vertido cero y ese es nuestro gran reto en los próximos años.
Aquí llegan los camiones que han recogido los contenedores amarillos en la calle y depositan todos los envases en una zona destinada para este fin que se llama playa de descarga. Ahí se alimentan los envases y se introducen dentro de lo que es la instalación de separación de envases. En un primer lugar pasan por una cabina de triaje de voluminosos, que lo que se hace es con algún operario quitan elementos grandes que puedan perjudicar el resto de equipos de separación. Después se introducen en un cilindro rotatorio que tiene cribas y lo que se hace es diferenciar por tamaño los distintos envases. A la salida del trommel los envases se conducen a otra máquina que se llama separador balístico, que lo que hace es separar elementos pesados de elementos más ligeros, separando entre las botellas de PET, botellas de PEAT, resto de plásticos, y después se conducen cada una a unos pequeños almacenes para su posterior prensado. El resto de materiales que no son separados por los separadores ópticos siguen el flujo y llegan a otra máquina que se llama separador de corrientes de Foucault, que lo que hace es el aluminio lo repele, separándolo del resto de material que sería ya el material impropio que el ciudadano por error introdujo en el contenedor amarillo. Para cada uno de los materiales separados se conducen a una prensa para estos subproductos y se forman estas balas, que son paquetes monoproducto de cada uno de los plásticos que han separado los separadores ópticos. Ecoembes es la organización que coordina el reciclaje de envases domésticos en toda España. Esto es decir, los envases que se depositan en el contenedor azul, los envases de papel y cartón, y los envases que se depositan en el contenedor amarillo, que son los envases de plástico, los envases de metal y los envases tipo brick. Entonces, ¿qué hace Ecoembes? Ecoembes pone de acuerdo a todos los implicados en el proceso de reciclaje de esos residuos, es decir, a las administraciones públicas, a los ciudadanos y a las empresas. Las empresas que los ponen en el mercado, los ciudadanos que son quienes los tienen que separar y depositar en el contenedor adecuado, amarillo o azul, y a las administraciones públicas, que son las encargadas de recoger esos envases y transportarlos a plantas de selección, como esta que estamos aquí, en los que se separan por material. Y posteriormente, el último paso del proceso es que lleguen a un reciclador. El reciclador se encarga de coger ese material separado y tratarlo para convertirlo en nueva materia prima y fabricar nuevos productos. Según los últimos datos, que son de 2015, en España ya se están reciclando el 74,8% de los envases domésticos. ¿Esto cómo está en relación a la Unión Europea? Pues para que os hagáis una idea, está casi 20 puntos por encima del mínimo que exige la Unión Europea, que es un 55%. Pero sí es muy importante para que España pueda alcanzar ese objetivo que el reciclaje se extienda a todos los flujos de residuos. ¿Por qué? Porque los envases domésticos, es verdad, se están reciclando muchísimo, pero son una parte muy pequeñita. Son solo el 8% los envases que nosotros gestionamos de todos los que se generan. Entonces, es muy importante que textiles, celulosas, otro tipo de residuos, también se extienda el modelo que hay en los envases domésticos, que ha funcionado muy bien, para que podamos llegar a cumplir los objetivos como país. En cuanto a envases, el país que mejor lo hace es Bélgica. Supera el 80% con creces, está casi en el límite máximo de lo que sería el reciclaje de envases domésticos. Los sistemas son muy diferentes. Entonces, en la Unión Europea, el 95% de los envases se gestionan a través de sistemas similares al español, que es muy eficaz y ha demostrado sacar muy buenos resultados. Pero fuera de la Unión Europea, por países, hay países que no tienen sistema de reciclaje, hay países que en un estado tienen un sistema y en otro es más complicado. En tema de envases, con las botellas de plástico PET, que son las botellas de agua, parecidas a las botellas de agua mineral, se puede hacer ropa técnica, ropa de deporte, por ejemplo, la camiseta del Barça, va hecha con botellas de plástico reciclado, de botellas de agua. Se pueden hacer forros polares. También con otro tipo de plásticos se pueden utilizar, que son envases y usamos en casa, se pueden utilizar para hacer cañerías, se pueden utilizar para hacer tuberías. Con los envases de metal se pueden hacer piezas para coches, carrocerías. Con los bricks se pueden hacer cajas de zapatos y evidentemente con los envases de papel y cartón, una vez que se reciclan, es lo más simple, se puede hacer de nuevo papel y cartón reciclado. Bueno, pues en Simbo lo que hacemos es transformar materiales comerciales sin uso en impacto social positivo. Materiales que aparentemente ya han cumplido su uso y van destinados siempre a la basura. Bueno, lo que hacemos nosotros es lo recuperamos
y lo transformamos en productos comerciales, dirigidos a las empresas o a tiendas. Lo primero que hacemos es desarrollamos unos prototipos, unos diseños y le enseñamos a reproducirlo a personas que están en desempleo, discapacitados, también trabajo con ONG, donde enseñamos a crear pues, este tipo de productos y luego pues lo vendemos y lo que hacemos es repartir el beneficio económico entre todos los participantes. Los materiales o no nos lo donan o lo recuperamos en este caso de tiendas, que son por ejemplo el tema de los vinilos, son vinilos que ya nadie quiere. Luego estas personas durante los talleres que van asistiendo pues van aprendiendo hacerlo e incluso enseñan a otras personas. Cada cierto tiempo lo que hacemos es organizar talleres de co-creación donde entre todos vamos ideando nuevos productos. Ahí tenemos lo que era un vaso o un producto que duraba antes 1 hora aproximada de media y ahora puede durar, bueno, pues hasta que te dure el bolso por lo menos 1 año. Hemos pasado por varios espacios, incluso nos han llamado de ayuntamientos para pues ofrecer lo que hacemos en jornadas. La respuesta del consumidor siempre que ve el producto es sorpresa. Se sorprende de decir, oh, pero ¿cómo puede ser? Primero preguntan, ¿pero esto es vinilo de verdad? Y bueno, pues si es vinilo de verdad, utilicemos la misma caja también como portafolios. Y se lo llevan también más que nada por eso, porque es un objeto que le genera sorpresa. Y luego cuando ve el trasfondo de la compra, pues le sale mucho más agradecido. Bueno, pues la idea de Symbol surgió una noche bajando la basura en mi casa. Todas las noches que bajaba siempre veía personas que estaban buscando en la papelera y cogían pues, todo lo que pueden utilizar para luego ellos, bueno, pues transformar o quedárselos para ellos. Entonces, y bueno, pues a partir de ahí pues empezó a apuntar gente, nos empezaron a llamar de sitios y lo que no iba a ser un negocio en sí, sino bueno, por un proyecto que al final se ha convertido en una especie de empresa que ayuda a la vez a las personas y al medio ambiente, que se puede también. Crear una mayor concienciación en la población es la base fundamental para que el reciclaje tenga un éxito a nivel mundial. Desde el reciclaje en casa hasta las grandes plantas de reciclaje suman en la ayuda medioambiental. Está claro, lo hemos visto en el vídeo. Y lo vamos a analizar hoy en profundidad con Vega Gil, responsable de calidad y medio ambiente en LISA, y Manuel Domínguez, director adjunto en Repacar. Bienvenidos. ¿Qué os ha parecido el reportaje? Pues bien, es un resumen bastante completo de todos los procesos que se producen para que podamos cerrar el círculo de las materias y poder reciclar el material y no abusar de las materias primas. Dante, Sí. Vega, ¿qué te ha parecido? La verdad es que he conseguido resumir y dar una visión muy global de lo que es el reciclaje hoy en día. A mí me gustaría saber en qué países podemos encontrarnos más facilidades para reciclar, cuáles están más adaptados para que sus habitantes sean los primeros que desde casa empiezan a reciclar. Bueno, siempre que hablamos de reciclaje tenemos que pensar en distintas fracciones y distintos residuos, pero lo que está claro es que en aquellos países en los que hay mayor concienciación ciudadana, mayores tecnologías e industrias que consiguen llegar a reciclar esos residuos y una mayor legislación que regule todo este tema del reciclaje, pues son en esos países en los que se alcanzan tasas más altas. Por ejemplo, en Europa, siempre los países nórdicos, Alemania, son los países en los que mayor tasa de reciclaje se logra. ¿Por una conciencia ciudadana o por una adaptación del país para facilitar el reciclaje? Eso es. Exactamente. ¿Y tú cuál es tu opinión al respecto? Sí, tiene toda la razón. A nivel europeo, tanto los países nórdicos como Alemania y Austria destacan en una cifra bastante importante de porcentaje de reciclado. Es cierto la importancia de la educación ciudadana para que colabore en la separación para el posterior reciclado, pero no es solo eso. Hace falta un contexto normativo que permita a las empresas y a las entidades que gestionan residuos hacerlo con una seguridad jurídica y con unas normas que les permitan crecer, invertir y que cada vez consigamos mejores cifras a nivel de reciclado. A nivel mundial también quería dar una cifra
Además de los países europeos, que sí que llevamos la ventaja junto con Estados Unidos, hay que destacar la labor de Corea del Sur, que es una de las grandes potencias de Asia que más apostaron por el reciclado y que más vieron la necesidad de implantar este sistema económico en su sistema productivo. ¿Y cómo apostaron? Pues apostaron dándose cuenta de la realidad y de la importancia que tiene reutilizar, de nuevo utilizar las materias primas secundarias para volver a producir. Ahora en Europa lo llamamos la economía circular y es volver a introducir en el círculo materias que inicialmente ya iban fuera. Habitualmente los países que lo hacen son países que tuvieron un gran importante desarrollo industrial y no muchas materias primas o no mucha energía para conseguir esas materias primas. El tener una buena tasa de reciclado en tu país te permite ser independiente de otros países para conseguir materia prima, por ejemplo. Bueno, ¿y qué posición ocupa España en este ranking de países que más reciclan? Bueno, en cuestión de residuo sólido urbano, España se encuentra dentro de la media hoy por hoy. Estamos hablando de en torno a un 33% de recuperación de los residuos sólidos urbanos. Esto está un poquitín todavía alejado de los objetivos que nos plantea la Directiva Marco de Residuos, que en el 2020 deberíamos alcanzar un 50% de recuperación y un objetivo mucho más ambicioso en 2030, que es el 75%. Pues vamos a volver con Cristina, que nos va a contar este gran impacto del reciclaje a nivel internacional. Bueno, los países que más reciclan son fundamentalmente países que tienen una regulación específica para la gestión de los residuos. Entonces, bueno, pues marcándonos, por ejemplo, a nivel europeo, casi todos los países europeos tienen una concienciación muy elevada. Entonces, los países que más reciclan, por ejemplo, dentro de Europa, depende de determinados flujos de residuos. En automóviles tenemos nosotros una alta tasa de reciclaje. En residuos domésticos nos quedan todavía muchos retos por alcanzar. Ahí no llegamos a los objetivos que se marcan a nivel europeo, pero sí se está trabajando mucho y además este paquete de economía circular todavía incrementa más esa exigencia. Según los últimos datos, que son de 2015, en España ya se están reciclando el 74,8% de los envases domésticos. ¿Esto cómo está en relación a la Unión Europea? Pues para que os hagáis una idea, está casi 20 puntos por encima del mínimo que exige la Unión Europea, que es un 55%. En cuanto a envases, el país que mejor lo hace es Bélgica. Supera el 80% con creces, está casi en el límite máximo de lo que sería el reciclaje de envases domésticos. En Eurostat, que todos los países reportan sobre los datos, son datos que reportan los distintos países. Entonces ha habido mucha disparidad de criterios a la hora de los métodos de cálculo. Por eso ahora Europa, dentro del paquete de economía circular, lo que quiere establecer son unas formas homogéneas de contar. Unos datos positivos que aportan beneficios. ¿Qué beneficios podríamos destacar del reciclaje a nivel medioambiental, en primer lugar? Dentro de lo que es el medio ambiente, la mayor ventaja es la recuperación y evitar el agotamiento de los recursos naturales. ¿Vale? Reciclando y recuperando estas materias conseguimos no necesitar volverlas a extraer de lo que es la naturaleza. También hay un componente muy importante energético. Por poner un dato bastante significativo, por ejemplo, en la recuperación del aluminio, se invierte muchísima menor energía que lo que es la obtención del aluminio desde el mineral, la bauxita, que supone un 90% más de consumo energético que la obtención de aluminio de materiales recuperados. Bueno, Manuel, ¿y hay países donde estos beneficios ya son resultados? Es decir, donde se nota medioambientalmente el impacto positivo, por supuesto, del reciclado. Pues mira, por ejemplo, España, yo que represento al sector de la recuperación y el reciclado de papel y cartón, es uno de los países pioneros en el reciclado. La industria papelera en España siempre ha sido muy importante y somos uno de los países que más papel reciclado tenemos y utilizamos en nuestras fábricas. No solo eso, sino que además somos capaces de recuperar, tenemos una tasa de reciclado de papel y cartón en torno al 70% de recuperación de papel y cartón. Si tenemos en cuenta que no podemos recuperar todo el residuo de papel y cartón que se genera, porque una parte lo dejamos en nuestras casas como libros o como archivos y no todo el papel y cartón se tira en el mismo ciclo que tú lo consumes, estamos casi rozando el límite técnico de recuperación. Eso conlleva que tengamos un medio ambiente mucho mejor, que España como país ahorre mucha energía, porque como decía ella, como decía Vega, no solo es el ahorro en materias primas, sino ahorros energéticos
y por ende también un ahorro en emisión de gases de CO2 al medio ambiente y también una importante lucha contra el cambio climático. El reciclaje es una vía para mitigar el cambio climático. Y se están implantando estas medidas, se está concienciando a nuestros jóvenes a través de la educación. Sí, desde que empezó a ponerse los sistemas de recogida selectiva en España, desde que Coembes trabajara por el reciclaje de envases de papel y cartón y envases de plástico y de metal con los contenedores amarillos, España ha habido una evolución muy importante. Pero no se nos puede olvidar que, por ejemplo, a nivel de papel y cartón, el residuo municipal que se genera en el contenedor azul que generamos en nuestras casas solo representa un 12%, 12 y poco más por ciento del total del residuo que se genera en España. El grueso del residuo que se genera en España está en las actividades comerciales y en las actividades industriales de producción y demás. Y es importante que destaquemos que los residuos comerciales e industriales se reciclan al 100% porque lo obliga la norma existente. Claro, se incide en la educación ciudadana, ¿no? Y a nivel de la educación infantil en los niños, ¿qué medidas se pueden tomar, Vega, en los colegios para enseñar a los niños en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y la concienciación del reciclaje? Hombre, yo creo que se están tomando muchas medidas y cada vez los niños son más conscientes y son nuestros profesores. Los profesores de sus mayores, de sus padres, nos enseñan a que en realidad este mundo en el que vivimos no lo hemos heredado de nuestros padres, sino lo estamos tomando prestado del mundo que vivirán nuestros hijos. Entonces, desde la administración, con los sistemas integrados de gestión, con la implantación de medidas de favorecimiento del reciclaje, se está ayudando a la concienciación ciudadana, que es uno de los puntos claves a la hora de recuperar residuos pues, de carácter doméstico, que son los que nosotros pues, generamos en el día a día. Vamos a recordar estos beneficios que veíamos en el reportaje. Sobre todo por los recursos, es decir, los recursos son finitos, no debemos abusar de los recursos, debemos mantenerlos y debemos volver a reutilizar, que por eso ha salido en Europa el paquete de economía circular, para abandonar, digamos, una línea de usar y tirar a una línea de economía circular. En el polvo de neumático de nuestros betunes, además de revalorizar un residuo, también conseguimos que respecto a un betún convencional son mayor resistentes a la fatiga, además presentan una mejor sonoridad, es decir, reducen el impacto acústico y además presentan una amplitud de temperaturas de aplicación. Bueno, y uno de los beneficios que hemos visto es la reutilización, ¿no es así, Vega? Sí, eso es. Como decía antes Manuel, pues tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos un modelo económico lineal de la cuna a la tumba y tenemos que volver a cambiar el paradigma para pensar en un modelo circular. Circular en el sentido que nuestros residuos es la materia prima de hoy en día. Entonces, el ciudadano tiene que pensar que, por ejemplo, la lata de refresco que hoy echa en el contenedor amarillo, mañana puede formar parte del chasis de su coche, o de una bicicleta, o de una pieza de aeronáutica de un avión. Entonces, los metales, el papel, tiene una reciclabilidad muy importante y nuestros residuos de hoy son los productos de uso de mañana. ¿Y de qué materiales hablamos que podrían dar pues, una mayor reutilización, producir materiales que después nosotros aprovechamos? Sí, como decía Vega, además, tanto su caso como el mío, que trabajamos con materiales que tienen un alto elevado, son muy fácilmente reciclables y por lo tanto son muy fácilmente reintroducidos en el sistema como nuevos materiales, como materia prima secundaria. Lo importante además para que sigamos reciclando es que exista un buen mercado de estas materias primas secundarias a posteriori, que haya un mercado y que la gente las utilice. Había un concepto que todos hace unos años ya ha muerto o va muriendo, yo creo, de que las cosas recicladas o que procedían de residuos eran de baja calidad. Hoy en día ya se ha demostrado que no solo que no son de baja calidad, sino que sea aún de más calidad. Y lo importante de todo esto es que podamos reintroducir el material de nuevo para, independientemente de cuál fuese su uso posterior, si es el mismo producto, si el papel vuelve a convertirse en un libro o pasa a ser un aislante o pasa a ser otro producto papelero o en una caja, lo importante es que lo reintroduzcamos en el sistema y le quitemos presión a los recursos naturales. Y, bueno, por citar grandes industrias, ¿no?
¿podríamos hablar de que se utilizan materiales reutilizados, por ejemplo, en moda? Sí, totalmente. De hecho, últimamente habéis podido ver, entiendo, varias campañas de grandes firmas, de grandes distribuidoras de textil que se encargan ellas mismas de recuperar el tejido. Ha habido un gran vacío. Todos estos años hemos visto como diferentes, además, organizaciones se encargaban, sobre todo organismos sociales y tal, de recuperar este flujo de los tejidos, que yo creo que además es una de las cosas que se deben un poco de ordenar a nivel nacional para que se opere a nivel coordinado y se puedan obtener grandes resultados. No como ahora que se van haciendo cosillas, pero todavía falta una gran coordinación para que a nivel de recuperación textil, al igual que la recuperación de la materia orgánica, nos permita avanzar a España como país para cumplir los objetivos que nos marca la Unión Europea. Vamos a recordar los nuevos usos que veíamos en el reportaje. En tema de envases, con las botellas de plástico PET, que son las botellas de agua, parecidas a las botellas de agua mineral, se puede hacer ropa técnica, ropa de deporte. Por ejemplo, la camiseta del Barça va hecha con botellas de plástico reciclado, de botellas de agua. Se pueden hacer forros polares. También con otro tipo de plásticos se pueden utilizar, que son envases si usamos en casa, se pueden utilizar para hacer cañerías, se pueden utilizar para hacer tuberías. Con los envases de metal se pueden hacer piezas para coches, carrocerías. Con los bricks. Sí, el aceite de cocina usado. El aceite de cocina usado que traen aquí los vecinos de forma periódica tiene un uso muy adecuado como biocombustible. Hemos hablado de la importancia de reciclar, pero ¿qué podemos hacer nosotros para utilizar más materiales reutilizados, para concienciarnos, pero tanto a nivel empresarial como en casa? En casa, nuestro mayor margen de acción es tratar de segregar bien los residuos, cada uno en su contenedor, y incluso utilizar los puntos limpios para aquellos residuos en los que pues, no podemos tener un contenedor en casa. Por ejemplo, hay servicios del ayuntamiento que vienen a recoger muebles, enseres, o por ejemplo también cuando yo cambio la batería de plomo de mi coche, dejarla en el taller, porque los talleres tienen su sistema de recogida, o si lo hago yo en mi domicilio, llevarlo a un punto limpio. Por ejemplo, la batería de plomo de automoción es uno de los más claros ejemplos de reciclaje. Hoy por hoy el 90%, o sea el 100% del plomo que se utiliza para fabricar nuevas baterías procede de baterías antiguas, llevando la tasa de reciclabilidad de la batería del plomo por encima del 97%. Bueno, ¿cuáles serían los países que utilizan más materiales reutilizados, ¿no? Los grandes consumidores? Principalmente los países que más industria tienen capaces de asimilar esas materias primas, dependiendo... hoy en día yo creo que no hay ningún país que pueda decir que no trabaja con materiales recuperados o reciclados, principalmente porque a veces es difícilmente de distinguir. Le comentabas antes a Vega qué podíamos hacer en casa para reutilizar o para producir menos residuos. Hay una cosa importante que es la generación, un problema que tenemos que es la generación de residuos, que habitualmente por nuestro modelo de consumo va asociado a un consumo de usar y tirar y de generar una gran cantidad de residuos, muchos kilos por habitante y año. Una cosa importante, además de que segreguemos los residuos en casa para que podamos darle un uso posterior, es que generemos la menor cantidad de residuos posibles. Y hay millones de ejemplos en casa para poder reutilizar, que antes de tirar una botella, por ejemplo, hay millones de formas de que le hayas dado los mayores usos posibles anteriores, de forma que cuando tú tires algo, el mejor residuo es el que no se produce. Por lo tanto, tenemos todos que intentar evitar tenemos que hacer que la bolsa de basura de casa sea lo más pequeña posible. Y lo que tenemos que tirar ahí, que vaya, como decía Vega, a su corriente fracción para que pueda ser reintroducido en el sistema. Hay industria, tanto nacional como internacional, que es capaz de absorber todos estos materiales recuperados y convertirlos en cosas nuevas. Por lo tanto, no tenemos que tener el miedo de que cuando tiramos algún contenedor finalmente no se recicle o se mezclen flujos. Eso es un mito falso. Todo lo que ponemos en el contenedor, el papel y cartón que ponéis en el contenedor azul acaba reciclado
Y yo creo que es algo eso que tenemos que decírselo a la ciudadanía para que sepa lo importante que es que tienen que seguir poniendo los residuos según su flujo. Es propio de una sociedad avanzada. Bueno, Manuel, y siguiendo en la misma línea, estamos hablando de reciclar los residuos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los residuos que no reciclamos cuando dejamos de hacerlo? ¿Cuáles son los que más contaminan, los que más acumulan, los que tienen un mayor impacto negativo? Principalmente, hoy en día hay mecanismos para aquella fracción de residuos que no podemos reciclar y convertir reintroducir en el ciclo de la materia. Podemos darle un tratamiento adecuado, dependiendo de su peligrosidad o su no peligrosidad, si es inerte, si no, pero hoy en día hay técnicas de almacenamiento, depósito en vertedero, que es el último escalón de la cadena. Antes de depositar algo en vertedero o de valorizarlo energéticamente o incinerarlo, hay otras muchas opciones de la jerarquía de reciclaje que tenemos que ir estudiando. La reutilización, el reciclado, la preparación para el reciclado son opciones que hay que barajar antes de depositar algo en vertedero. Pero de todas formas, aquel residuo que es mínimo de todo lo que producimos, que no tiene un futuro posterior, hay tratamiento, la industria tiene tratamientos que se costean para que ese residuo sea inocuo y no tenga afecciones a la salud y al medio ambiente. Precisamente, ¿qué técnicas existen para el reciclaje? Bueno, España no tiene nada que envidiar al resto de economías europeas y a nivel mundial en cuestiones de técnica de reciclaje. Por ejemplo, un residuo que cada día más aumenta su generación es el residuo de aparato eléctrico y electrónico. Pues las tablets, los móviles, todos estos aparatos de consumo que en pocos años ya se quedan obsoletos y aunque siguen funcionando muchas veces, pues desechamos para comprar el nuevo producto. En estos tipos de productos, cada vez más se está llegando a la recuperación total, casi diría. Casi el 100%. Casi el 100%, sí. El problema de estos residuos es que tienen que hacerse grandes inversiones para llegar a ese tratamiento. Y claro, con una legislación que proteja a las empresas para que sean capaces de hacer esas inversiones y que ese producto después sea económicamente rentable, su reutilización, su incorporación de nuevo al proceso, es la única manera de que todo esto, digamos, el círculo se cierre y se pueda volver a utilizar. En estos equipos, una tendencia que cada vez más se está alcanzando es la reutilización. O sea, no llegar a que sea un residuo. Muchas veces el equipo obsoleto que yo no quiero utilizar puede ser utilizado por otra persona. Por eso, a nivel europeo se están imponiendo tasas de reutilización, de preparación para la reutilización de estos equipos. Interesante. Vamos a recordar técnicas de reciclaje. Una vez que los agricultores han llevado a los puntos de recogida los envases vacíos, nuestros gestores se dedican a llevar a sus plantas de tratamiento esos envases donde se lavan, se descontaminan, se trituran y se hace una escama, y de esa escama sale una granza de plástico para dar una vida posterior a esos envases. Que la mayoría del plástico de esa granza termina siendo conos de carreteras o macetas para tiestos. Lo que era un vaso o un producto que duraba antes 1 hora aproximada de media y ahora puede durar, hasta que te dure el bolso por lo menos 1 año. La respuesta del consumidor siempre que ve el producto es sorpresa. Se sorprende de decir, oh, pero ¿cómo puede ser? Primero preguntan, ¿pero esto es vinilo de verdad? Y bueno, pues si es vinilo de verdad, utilicemos la misma caja también como portafolios. Queda claro, es importante reciclar. ¿Y qué acciones se toman para que nos concienciemos de esta importancia? Bueno, desde el punto de vista doméstico de cada uno en su casa, se hace mucho esfuerzo y mucha concienciación, mucha publicidad en los medios sobre la importancia de reciclar envases, el vidrio, el papel, el metal, y se están generando nuevas fracciones que se van a implantar. Por ejemplo, hasta hace bien poco
el reciclar el aceite de cocina, ese aceite de los productos que freímos, era impensable. Hoy por hoy esa fracción también es importante y se puede llegar a ser fuente para nuevos combustibles. Otra fracción que ya en algunos ayuntamientos se está implantando es el tema del compostaje, ¿vale? El compost no deja de ser pues, esa materia orgánica, esa peladura de patata o esa manzana que no está en buen estado y que íbamos a tirar, se puede utilizar para hacer abono orgánico y también los lodos de depuradora. Los lodos que se utilizan, o sea, que se generan en la depuración del agua de consumo doméstico, son también una fuente importante para ese abono, ese compost que va a servir para abonar nuestros campos. Os voy a pedir, y dada la importancia, ¿no?, que hemos visto en este reportaje, que lancéis un mensaje a la ciudadanía para concienciar. Pues yo le diría al ciudadano que siguiera trabajando por su entorno, que pensara en las consecuencias que tiene. Ya nadie cuestiona el cambio climático, ya nadie cuestiona la importancia de crecer y ver a las futuras generaciones crecer en un entorno saludable, sano, limpio. Y para ello es muy importante que continuemos en la senda que andamos y sigamos segregando en casa las diferentes fracciones para que reciclemos todo el residuo que generamos. Importante es lo que decía, una de las cosas que le queda a España por hacer era ponerse las pilas con el reciclado de materia orgánica. Y si queremos cumplir los objetivos y ponernos al nivel de los países que están a la cabeza del reciclado en Europa, es importante que nos pongamos también las pilas en breve, por regiones, como se organice en el reciclado de la nueva fracción de la materia orgánica. Vega, ¿tu mensaje? Yo lanzaría el mensaje a la ciudadanía de que son un eslabón importantísimo en el reciclaje. De hecho, los hogares domésticos son un punto de generación muy importante de ese residuo. Y como decía antes Manuel, ese mito de que lo que yo meto en el contenedor luego lo mezclan y va todo a vertedero, eso no es cierto. Realmente somos muchas las empresas que nos encargamos de recuperar esa fracción y podemos decir sin lugar a duda que esa fracción que el ciudadano recupera, que esa botella que mete en el contenedor verde, esa lata que mete en el contenedor amarillo, después hay empresas detrás que recogen esas fracciones, las seleccionan y que realizan una serie de procesos de tratamiento para que esa lata vuelva a ser posible su reutilización o su tratamiento para que sea una nueva materia prima para fabricar más latas o otros productos de consumo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos queda claro? Un simple gesto como tirar un papel al contenedor correcto es el inicio de un buen cuidado medioambiental. Os esperamos la próxima semana, no lo olviden.